Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Aquí estamos listos para sumergirnos en los dramas, los romances y por supuesto, los escándalos que nos tienen pegados a la pantalla. Listos para el cafecito turco virtual y una buena dosis de salseo. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que estuvo incendiando las redes sociales y que involucra a uno de los galanes queridos y cotizados de Turquía, Burak Uzuparafoibit. Ese mismo, el inolvidable Vali Bey de El Siglo Magnífico, y el Kemal Soydere de Karasevda. Pero esta vez no estamos hablando de sus condieresis copyrightsitos profesionales, sino de un drama personal que ha dejado a de uno con la boca abierta. Y es que parece que Burak no estuvo nada contento con una amistad en particular. Antes de que sigamos, quiero recordarles que aquí en el canal amamos el chisme jugoso, pero siempre con respeto. Así que vamos a analizar los hechos, las declaraciones y las especulaciones con una buena dosis de objetividad y, por supuesto, muchísimo humor. Y hablando de objetividad, ya se suscribieron al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y súmense a esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Vamos, que los estoy esperando. Bien, entremos en materia. El título lo dice todo. Burak Uzuparafoibit explota verla con otro imposible. ¿Qué copyright significa esto? Pues bien, la ella en cuestión superíndice 3N, como muchos de ustedes ya sabrán, es nada más y nada menos que Fariye Evcen, la esposa de Burak y una actriz igualmente talentosa y hermosa. Juntos forman una de las parejas queridas y admiradas de Turquía. Son la personificación superíndice 3N del amor verdadero, al menos ante los ojos del público. Pero ¿qué copyright N es este otro que ha provocado la supuesta explosión superíndice 3N de Burak? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Se trata de Kerem Bürsin, otro galu, turco que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su papel en la exitosa serie Senu Condieresis Alkapm. Kerem y Fariye, al parecer, han coincidido en varios eventos sociales y, según algunos medios, han demostrado una gran afinidad. Ahora, antes de que empiecen a sonar las alarmas y a imaginarse escenas de celos descontrolados, es importante aclarar que hasta el momento no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que exista algún problema entre Burak y Fariye. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y titulares llamativos. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo turco, donde la prensa del corazón superíndice 3N es especialmente activa y a veces, digamos, un poco imaginativa, un simple encuentro puede convertirse en un escándalo de proporciones condieresis copyright picas. La chispa que encendió superíndice 3 este fuego fue, al parecer, una fotografía que circuló superíndice 3 en redes sociales donde se ve a Fariye y Kerem charlando animadamente en una fiesta. Algunos testigos aseguran que la conversación superíndice 3N fue prolongada y que ambos se mostraron muy sonrientes y CU superíndice 3 cómplices. Esta imagen, sumada a algunos comentarios en redes sociales donde se elogia la química entre ambos actores, fue suficiente para que la prensa comenzara a hablar de una posible tensión superíndice 3N en el matrimonio Uzuparafoibit Evcen. Pero, ¿de dónde superíndice 3N viene esta supuesta imposibilidad de la que habla el título? Bueno, aquí es donde entran en juego las dinámicas de la industria del entretenimiento turco. Burak y Kerem, a pesar de ser colegas y ambos gozar de gran popularidad, son considerados como rivales en cierto sentido. Ambos compiten por los mismos papeles, los mismos contratos publicitarios y, por supuesto, la atención superíndice 3N del público. Además, sus estilos de actuación superíndice 3N y sus genes públicas son bastante diferentes, lo que alimenta a esta rivalidad. Por lo tanto, la idea de que Fariye, la esposa de Burak, pueda estar estableciendo una amistad cercana con Kerem, el rival, es algo que, según los rumores, no ha sentado nada bien al actor. Algunos medios incluso aseguran que Burak ha expresado su descontento a Fariye y le ha pedido que mantenga una distancia prudencial con Kerem. Pero volvamos a la realidad. ¿Es esto cierto? ¿Es Burak realmente tan celoso y posesivo como lo pintan? ¿O se trata simplemente de una estrategia de la prensa para generar controversia y vender revistas? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto los propios involucrados. Sin embargo, analizando la trayectoria de Burak y Fariye como pareja, es difícil creer que su relación superíndice 3N se vea amenazada por un simple encuentro social. Burak y Fariye se conocieron en 2013 durante el rodaje de la serie U Condieresis Alkuu.
Su química en pantalla fue innegable y pronto traspasó su superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Después copyright S de varios aún más menos os de noviazgo, se casaron en una lujosa ceremonia en Estambul en 2017. Desde entonces han formado una familia y se han convertido en una de las parejas estables y queridas del mundo del espectro turco. Además, tanto Burak como Fariye han demostrado ser personas muy reservadas y discretas en cuanto a su vida personal. Rara vez hablan de su relación superíndice 3N en entrevistas y evitan exponerse demasiado en redes sociales. Esto dificulta a discernir la verdad de true de los rumores. Por otro lado, es importante tener en cuenta que Fariye es una mujer independiente y talentosa, con una exitosa carrera profesional. No es alguien que se deje influenciar fácilmente por las opiniones de los demures, ni mucho menos por los celos de su marido. Es una mujer segura de sí misma y de su relación superíndice 3N, y es poco probable que permita que un simple rumor afecte su matrimonio. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? En mi opinión superíndice 3N, se trata de una tormenta en un vaso de agua, un intento de la prensa sensacionalista de crear un escándalo donde no lo hay. Es cierto que la fotografía de Fariye y Kerem puede haber generado cierta incomodidad en Burak, pero dudo mucho que esto haya provocado una explosión, o una crisis en su matrimonio. Es importante recordar que los famosos también copyright N son personas y que tienen derecho a tener amigos y a relacionarse con sus colegas, sin que esto signifique que es tu copyright N teniendo una aventura o que su relación superíndice 3N es tu copyright en peligro. Asu que por favor, mis chismosos, seamos cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos y no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. En resumen, hoy analizamos los rumores que apuntan a una supuesta crisis entre Burak Uzuparrafoibit y Fariye Ebsen debido a la amistad de Fariye con Kerem Bürsin. Vimos que no hay confirmación superíndice 3N oficial y que todo se basa en especulaciones de la prensa. Analizamos la trayectoria de la pareja y la rivalidad entre Burak y Kerem, y llegamos a la conclusión superíndice 3N de que probablemente se trate de una tormenta en un vaso de agua. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este cafecito turco virtual lleno de salseo. Gracias por acompañar más menos arme un dúo los quiero muchísimo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que se trata simplemente de un invento de la prensa? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. No se corten. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los espero en el superíndice 3º vídeo, chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero aguarden un momento. No nos quedemos solo con la superficie. Profundicemos en los detalles, rasquemos un poco más en este escándalo para ver si realmente hay fuego debajo del humo. Porque, seamos honestos, en el mundo de las celebridades turcas, la realidad suele ser mucho más compleja y fascinante de lo que nos dejan ver. Para empezar, analicemos la figura de Kerem Bürsin con más detenimiento. Kerem no es solo un galán, es un actor con una trayectoria interesante, que ha sabido construir su carrera tanto en Turquía como en el extranjero. Su carisma es innegable y su habilidad para conectar con el público, especialmente el femenino, es innegable. Su papel en Senu con diéresis al Kapm lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más seguidos en redes sociales. Su encanto reside en su naturalidad, en su sonrisa contagiosa y en su aparente falta de pretensiones. En resumen, es el tipo de persona con la que cualquiera querría ser amigo. Ahora, ¿qué sabemos de la relación entre Fariye y Kerem? Más allá de las fotos en la fiesta, la información es escasa. No se han visto juntos en otras ocasiones, no han intercambiado mensajes públicos en redes sociales, ni han realizado declaraciones al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a la industria aseguran que ambos comparten un círculo de amigos en común y que se han cruzado en varios eventos benéficos y galas de premios. Algunos incluso sugieren que Fariye admira el trabajo de Kerem y que ha elogiado públicamente su talento en algunas ocasiones.
Volviendo a Burak, es importante recordar que él también es un hombre con una fuerte personalidad y un ego, como la mayoría de las estrellas de su calibre. Burak es conocido por su profesionalismo y su dedicación al trabajo, pero también por su temperamento fuerte y su carácter reservado. Si bien su relación con Farideh siempre ha parecido sólida y estable, es lógico pensar que la idea de que su esposa esté cerca de un rival pueda generarle cierta inseguridad. Además, la presión mediática a la que están sometidos constantemente puede exacerbar cualquier problema, por pequeño que sea. Aquí es donde entra en juego el papel de la prensa turca. La prensa del corazón en Turquía es conocida por su agresividad y su falta de escrúpulos. No dudan en inventar historias, exagerar rumores y manipular la información para vender más ejemplares. En este caso, es muy probable que estén aprovechando la rivalidad entre Burak y Kerem para crear un culebrón que atraiga la atención del público. Han tomado una simple fotografía, la han adornado con especulaciones y la han convertido en una potencial crisis matrimonial. Para entender la magnitud de esta rivalidad entre Burak y Kerem, es útil analizar sus trayectorias profesionales. Ambos han protagonizado exitosas telenovelas, ambos han sido imagen de importantes marcas y ambos tienen una legión de fans incondicionales. Sin embargo, sus estilos son diferentes. Burak es el galán clásico con un atractivo más serio y tradicional. Kerem, por su parte, representa un tipo de galán más moderno y desenfadado. Esto ha creado una competencia sana entre ambos, pero también ha alimentado los rumores sobre una posible rivalidad personal. Además, hay que tener en cuenta el factor redes sociales. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los famosos, pero también en un arma de doble filo. Los fans pueden expresar su apoyo y admiración, pero también pueden criticar y difundir rumores. En este caso, las redes sociales han sido un caldo de cultivo para las especulaciones sobre la relación entre Farideh y Kerem. Los comentarios, las me gusta y las reacciones de los fans han sido interpretados como señales de una posible tensión en el matrimonio Uzu Párrafo y Bitepzen. Pero, ¿qué dice la gente cercana a la pareja? Hasta el momento, nadie ha confirmado ni negado los rumores. Tanto Burak como Farideh han mantenido silencio al respecto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos amigos en común han declarado off the record que la pareja está bien y que los rumores son infundados. Sin embargo, otros sugieren que Burak está un poco molesto por la situación, pero que está tratando de manejarlo de manera discreta. En definitiva, este escándalo es un claro ejemplo de cómo la prensa del corazón y las redes sociales pueden crear una tormenta en un vaso de agua. Es probable que no haya ninguna crisis matrimonial entre Burak y Farideh, sino simplemente una serie de coincidencias y especulaciones que han sido exageradas por los medios. Sin embargo, la situación sirve para recordarnos que los famosos también son personas y que merecen respeto y privacidad. Así que, mis chismosos, antes de dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, recordemos ser cautelosos y analizar la información con objetividad. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se dice en la prensa es verdad. Sigamos disfrutando de las telenovelas turcas y del talento de nuestros actores favoritos, pero sin caer en el juego del sensacionalismo y el chisme barato. Y ahora sí, la pregunta del millón, ¿ustedes qué creen? ¿Hay fuego debajo del humo, o es solo una estrategia de la prensa para vender más revistas? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse al canal para más chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.